A pesar de que el crepúsculo ya estaba avanzando sobre Chicago, el tráfico por sus principales arterias era aún muy pesado. Un extraño comportamiento de un coche llamó la atención a un vagabundo que estaba sentado en un banco cerca de una casa abandonada. Un Chevrolet se movía de un lado a otro. El mendigo inmediatamente pensó que a su conductor le pasaba algo. Finalmente, el conductor del automóvil se hizo con la situación y frenó a tiempo frente a la casa en ruinas, en la que por tercer año vivía el vagabundo llamado Charles Adams. Justo ahora el desaliñado hombre notó que una mujer joven conducía el Chevrolet. Por alguna razón desconocida para el vagabundo, una expresión de dolor y sufrimiento inexpresable salía del rostro de la desconocida joven. Al darse cuenta de que lo más probable es que la mujer necesitara ayuda, Charles saltó al instante del inestable banco y corrió hacia el coche. Pero cuando el vagabundo abrió la puerta, una imagen impactante apareció ante sus ojos. La mujer sentada detrás del volante estaba embarazada y, a juzgar por los gritos, podría dar a luz en cualquier momento. «Tranquila, buena mujer, no tengas miedo, te voy a ayudar», dijo en voz baja el vagabundo y, echando hacia atrás el asiento delantero, ayudó a la desconocida a acostarse. «¿Quién eres tú? ¿Qué me vas a hacer?», exclamó la mujer llorando de dolor. En respuesta a esto, el vagabundo sonrió y dijo en voz baja: «No hace falta que hables ahora, solamente empuja, créeme, sé lo que hago, así que vamos, no te distraigas y concéntrate en las contracciones». Afortunadamente, la mujer, gimiendo de dolor, no tenía tiempo para pensar en la situación tan extraña que se había metido y simplemente aceptó las pautas que le daba. Mientras tanto, Charles no perdió el tiempo y trajo agua tibia de la casa con un tazón pequeño y una botella abierta de whisky. Tómalo, bebe un poco, te sentirás mejor». «Lo siento, pero no tengo nada más que ofrecerte», dijo el vagabundo y le entregó la botella a la joven desconocida. La mujer, agotada por las dolorosas contracciones, miró a Charles desconcertada y luego tomó varios pequeños sorbos. En ese mismo momento, todo se volvió más confuso en su cabeza y un agradable calor recorrió todo su cuerpo, lo que le proporcionó un alivio momentáneo. Por supuesto, Rebecca Simmons había probado el alcohol antes, pero nunca antes había tenido tanto efecto en ella. Sumergiéndose gradualmente en una oscuridad fantasmal, la mujer, como en un sueño, escuchó la voz de Charles, quien le daba instrucciones claras sobre lo que debía hacer a continuación. Rebecca amaneció ya en la casa del vagabundo cuando el sol del mediodía penetraba en su pobre morada. Mirando a su alrededor, la mujer hizo una mueca ante el dolor de cabeza que tenía. «Dios, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí?», forzando desesperadamente su memoria, pensó Rebecca. Del estado de confusión, la mujer fue sacada por el cirujano de la puerta que se abría. Rebecca levantó la cabeza y vio a un vagabundo que sostenía un bebé en sus brazos envuelto en un pañal limpio. «Has tenido a un niño muy guapo, es todo un campeón, 9 libras ha pesado el tío», dijo el mendigo con una sonrisa. Solo ahora Rebecca recordó los eventos de la noche anterior y lo que había experimentado en el camino al hospital al que no había logrado llegar. Rebecca se sonrojó y cerró los ojos avergonzada al darse cuenta de que hace solo unas horas este vagabundo había asistido a su parto. Charles Adams sonrió comprensivamente y, acercándose, entregó el bebé a la mujer. Al mismo tiempo, el hombre no sintió absolutamente ninguna vergüenza al ver el cuerpo semidesnudo de Rebecca, que de alguna manera estaba cubierto con una manta vieja. «Dios, qué vergüenza que me vieras ayer desnuda. ¿Cómo supiste hacerlo todo? ¿Cómo sé que mi bebé está sano y fue el parto bien?», dijo Rebecca intentándose levantarse. «Todo fue bien, confía en mi palabra. Sé perfectamente lo que hay que hacer en tales casos», respondió Charles en un tono que no admitía objeciones y con cierto olor a alcohol en su boca. En parte, esa confianza se debía a que Charles ya había antes asistido a varios partos en el pasado. Por supuesto, el hombre recordaba ese periodo de su vida con extrema desgana y solo gracias a la pura casualidad volvió a reencontrarse con él. El vagabundo, un poco bebido en ese momento, quiso contarle a Rebecca toda la verdad. Hace unos 5 años, Charles Adams era un famoso ginecólogo con una infinita agenda. Parecía que Adams había conseguido todo lo que un hombre puede soñar en la vida y que nada podría eclipsarlo. En ese momento, Charles Adams estaba casado e iba a ser padre.
Desafortunadamente, debido a un terrible accidente de tráfico, su esposa y su hijo aún por nacer fallecieron y los sueños del médico se derrumbaron en un segundo. El dolor por la pérdida de sus seres queridos resultó ser tan grande que el famoso ginecólogo no se le ocurrió nada mejor que buscar consuelo en la botella de whisky. Constantemente borracho, Charles Addams en apenas unos meses destruyó no solo su carrera sino también el respeto de sus colegas, el cual se ganó a lo largo de varios años de arduo trabajo. Tras perder su trabajo, el talentoso especialista tomó un préstamo avalando su casa, que heredó de sus difuntos padres. El dinero fue suficiente para unos 6 meses de una vida alcohólica, después del cual Charles Addams terminó en la calle. Por supuesto, el exmédico se convirtió en un vagabundo en menos de un año y sobrevivía como podía, recolectaba envases de vidrio, chatarra y cartón. Tras recibir tal golpe del destino, Charles ni siquiera podía pensar que todavía tendría que demostrar sus grandes dotes en una ocasión muy inesperada. Cuando terminó su triste historia, la botella en la mano de Charles Addams ya estaba vacía y sus ojos llenos de lágrimas amargas. «Perdóname, por favor, no me imaginaba por lo que habías pasado», murmuró Rebecca tartamudeando con cada palabra. «No pasa nada, agua pasada no mueve molino». «Explícame, por favor, ¿cómo acabaste en un coche tú sola y tan al límite de tu gestación? ¿Dónde estaba tu marido?», preguntó Charles. Después de las palabras del vagabundo, Rebecca de repente de alguna manera extraña sollozó y luego estalló en lágrimas amargas. Rebecca Simmons no tenía marido y el padre del niño era un compañero de trabajo que la dejó después de un par de meses viviendo juntos. Brandon Hall era un obsesivo del trabajo y más que nada soñaba con convertirse en director de la empresa. Por eso, cuando hace 2 años apareció una nueva empleada en la oficina, él no le prestó absolutamente ninguna atención. La recién llegada se llamaba Rebecca Simmons y tenía una gran formación de una de las mejores universidades de Chicago. Al principio pasó como una más dentro de la empresa. Los empleados soñaban rápidamente con ascender para ganar un buen sueldo y pasar unas buenas vacaciones en las cálidas playas de Miami. Pero con el tiempo Rebecca demostró a todos sus altas cualidades en el sector financiero y encima le ayudaba a que hablaba como si fuera una nativa 3 idiomas extranjeros, destacando entre ellos el chino. Quedaba claro en la oficina que había nacido una nueva estrella en la empresa. Tras 6 meses de trabajo, Rebecca pasó de ser una empleada común a una subdirectora, lo que inmediatamente atrajo la atención de Brandon. «Aquí está, esta es mi oportunidad. Engañaré a esta tonta y con su ayuda me convertiré en el director comercial de la empresa», pensó Brandon Hall, quien era conocido por su belleza en la oficina. Desafortunadamente, en ese momento la ingenuidad de Rebecca no conocía límites y sucumbió casi de inmediato a los encantos de Brandon, un mujeriego experimentado. A la soltera mujer de 30 años le pareció que finalmente había encontrado a su amor, con el que había soñado durante toda su vida. Y Brandon Hall, tras haberse mudado a casa de Rebecca, comenzó a insinuarle que pronto se casarían, pensando que así más pronto que tarde empezarían a ascender en la empresa gracias a ella. Los jóvenes vivieron juntos durante unos 2 meses, después del cual Rebecca se dio cuenta de los verdaderos intereses de su novio. Probablemente su relación hubiera durado mucho más si el consejo de administración no hubiera aprobado la candidatura de Rebecca para el puesto de directora comercial de la empresa. Sobrevivir a tal decepción, Brandon simplemente no pudo y por eso hizo todo lo posible para complicar la vida de Rebecca y que no se afianzara a su nueva posición en la empresa. A la joven le pareció que de esta forma tendría una última oportunidad para conseguir dirigir la empresa a costa de cualquier cosa, incluso de ella. Pero contrariamente a los planes de Brandon, esto solo condujo a una pelea con Rebecca y al despido de su trabajo, en el que el astuto hombre demostró su valía, pero exclusivamente desde el lado negativo. Solo un mes después de la ruptura, Rebecca descubrió que estaba embarazada. Esta noticia sorprendió tanto a la joven que durante varios días quedó en shock. Por supuesto, la idea de un alboroto era inaceptable para Rebecca y por lo tanto sabía que daría a luz, a pesar de las dificultades con las que se encontrara en el futuro. Dado que la futura madre siguió al frente de la empresa mientras se encontraba en las últimas etapas del embarazo, las contracciones finales aparecieron literalmente en su coche mientras volvía a casa. Solo por una afortunada casualidad se encontró a Addams, quien resultó ser uno de los mejores especialistas en el campo de la ginecología y la obstetricia.
A veces suceden cosas así, cielo. La vida no es un camino de rosas. Me da igual el tiempo que estés aquí, pero no es el mejor sitio para criar un bebé. Ya ves el estado de la casa, dijo Charles con un suspiro triste. No tuvo que repetirlo 2 veces porque la propia Rebecca se sentía incómoda en la casa del vagabundo. Gracias, señor Adams, se despidió la mujer, obsequiando a su salvador con una dulce sonrisa. En respuesta a esto, Charles agitó la mano y miró alrededor de su sucia casa en busca de otra botella de whisky. El hombre estaba un poco avergonzado de que, a pesar de que fuera un talentoso especialista, vivía en una casa abandonada y comía lo que podía. «Y solo tengo 40 años», se quejó Charles Adams, mirando su reflejo en el espejo, quien parecía una persona mucho más mayor con su canosa barba descuidada. Por supuesto, el ex ginecólogo no sabía que en ese mismo momento Rebecca Simmons solo pensaba en su inesperado salvador y su triste historia. El pediatra que examinó al recién nacido a su llegada a la clínica notó la alta profesionalidad de la persona que ayudó a dar a luz al bebé. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rebecca al recordar lo desconfiada que había sido del hombre mendigo. Imperceptiblemente, 3 meses pasaron volando. Charles Adams, como antes, vivía en la casa abandonada de la calle principal de la ciudad y se ganaba la vida con trabajos ocasionales y la venta de materiales reciclados. ¿Cuál fue la sorpresa del vagabundo cuando el familiar Chevrolet paró frente a él? Detrás del volante, por supuesto, iba una sonriente Rebecca Simmons, junto a la cual en una bolsa de transporte iba un bebé. «Oh, qué bien que viniste, qué alegría. ¿Y me traes al pequeño? ¿Cuál es su nombre, por cierto?», preguntó el hombre alegremente. «Le puse tu nombre por todo lo que hiciste, Charles. Además, quiero que mires estas fotos», respondió Rebecca y se las entregó en un sobre al vagabundo. Charles levantó una ceja sorprendido y luego abrió el sobre con cuidado. Había varias fotografías en el interior que mostraban un edificio de 2 plantas que se parecía vagamente a un centro médico. «Pues este es un nuevo lugar de trabajo, señor Adams. Compré este edificio para usted e incluso logré comprar el equipo necesario para el futuro centro de obstetricia y ginecología», dijo Rebecca y miró al vagabundo apreciativamente. En ese momento las lágrimas brotaron de los ojos de Charles Adams. «¿Pero cómo voy a trabajar yo allí, si yo ahora mismo simplemente soy un…», tartamudeó el hombre. Pero Rebecca le tapó suavemente la boca con la mano. «No, Charles, ahora ya no eres un vagabundo y puedes vivir conmigo mientras tanto», dijo sonriente la mujer de negocios y le hizo un gesto al vagabundo para que se subiera al auto. «Bueno, ¿qué tengo que perder? Nunca es demasiado tarde», pensó Charles y aceptó la oferta de Rebecca. Charles Adams tardó 2 semanas en acostumbrarse a una vida normal y recuperarse. Durante ese tiempo el hombre se afeitó, fue a la peluquería y a un salón de manicura. Para su sincera sorpresa, Rebecca vio frente a ella un atractivo hombre de unos 40 años con unas ligeras canas en las sienes. «Bueno, sí pareces otro. Ahora podrás dirigir la clínica con seguridad», Rebecca dijo con una sonrisa. En el fondo le empezó a gustar Charles, pero Rebecca aún no sabía que sus sentimientos eran mutuos. Así como ella no podía predecir que 6 meses después de que se encontraran de la forma más inesperada, Charles Adams le haría una propuesta de matrimonio. Si bien es cierto que a diferencia del primer encuentro, el hombre ya no era un vagabundo, sino el director de un centro perinatal, cuya buena fama se extendió mucho más allá del estado en pocas semanas. Al criar al hijo que llevaba su nombre, Charles finalmente encontró la felicidad familiar, con la que había soñado durante todos estos años. Al mismo tiempo, Rebecca a menudo insinuaba a su esposo tener un segundo hijo, cuyo nacimiento sería muy esperado por ambos para poner la guinda a una familia llena de amor y felicidad.